Hola mis queridas bendiciones de primero y segundo año medio. Les cuento que hoy día vamos a comenzar a trabajar con los tipos de mundo dentro de la literatura. Esto se enmarca dentro de lo que es el género narrativo, que ya sabemos que se caracteriza por ir contando o narrando, como bien dice el nombre de este género, las historias desde distintas perspectivas. Dentro de este mundo, perdón, dentro de este género encontramos lo que son el tipo narrador, tipo de personaje, espacio físico, local, temporal, psicológico y también lo que son los tipos de mundo. Vamos viendo. Para comenzar, definamos lo que es la literatura. Y se entiende como literatura el arte que emplea como medio de expresión una lengua o un idioma específico, ya sea el español, el inglés, el francés, el italiano, también el mapudungún. ¿Qué caracteriza a la literatura? Se dice que toda la literatura es ficticia, es decir, que está inventada por un ser real que sería el autor y que es totalmente independiente del mundo real. ¿Por qué? Porque posee sus propias reglas, es decir, que todo dentro de un libro o una historia narrada puede suceder. Por otro lado, existe un pacto de verosimilitud. ¿Qué será la verosimilitud? Es la capacidad que tiene una obra de hacer posible, por medio de las palabras, un mundo distinto al real. Es decir, que somos capaces de crear nuevos mundos. Ahora bien, vamos de lleno a lo que son los tipos de mundo. Comencemos con el primero, que sería el mundo realista o cotidiano. Aquí no hay mucho que definir. Si hablamos de un mundo realista o cotidiano, es aquello que puede ser vivido por nuestras personas durante nuestra vida. Este tipo de mundo es homologable, es decir, que es comparable al mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque respeta tanto las leyes como las limitaciones y los principios de la realidad. Tenemos el mundo maravilloso. Este es el que posiblemente vemos en películas donde todo desencaja un poco del mundo. Si bien es cierto, se constituye como un mundo totalmente autónomo del mundo real. Ya se sigue de sus propias leyes y principios y son válidos únicamente en este contexto. Una película que se me viene a la mente aquí es Alice en el País de las Maravillas. Todo es maravilloso, todo es extraño y no parece llamar mucho la atención a quienes están dentro de este mundo. En el mundo maravilloso lo podemos reconocer porque nos damos cuenta que suceden cosas imposibles para nuestra realidad, pero que en la obra literaria se perciben como normales. Es decir, que podemos tener alas, ser de color verde, hablar con conejos, etcétera. Pasamos al mundo mítico, y este tiene que ver con un poco con lo que es la mitología. En el mundo mítico, las obras se remiten a un pasado remoto, es decir, muy lejano, y presentan relatos de los cuales se deduce el origen de una cultura o de un fenómeno de la naturaleza. Es decir, que puede explicar el origen del hombre desde ciertas perspectivas, o también el origen de las lluvias, los terremotos, el sol, las nubes, etc. Este origen aparece ligado a la presencia de fuerzas sobrenaturales, ancladas en un imaginario religioso específico. Es decir, que aquí aparecen los dioses y los semidioses, que son quienes crean o dan vida a este mundo y a estos hechos sobrenaturales explicados. Luego pasamos al mundo fantástico. Y en este, a diferencia del mundo maravilloso, sí, se escapa un poco de la realidad, pero hay un quiebre. Ya se presenta un quiebre que rige al mundo realista. Este quiebre está determinado por la inclusión de una lógica distinta y de un golpe sorpresivo a las expectativas del lector. Es decir, que se plantea en un inicio como un mundo cotidiano o real para ver un quiebre o un cambio en cierto punto de la historia que lo convierte en fantástico. Hay un quiebre en la realidad, se rompe con la normalidad. Luego tenemos el mundo onírico.
Lo onírico tiene que ver con los sueños, se relaciona directamente con los sueños. Y en este mundo se abandona el universo ordenado según las leyes de causa y efecto para transformarse en un universo confuso, inestable, gobernado por la interioridad. En este caso se relatan historias de personas que están soñando o que están en alguna especie de coma. Ya no es su ser real el que está hablando, sino que es su interior, su inconsciente. El mundo utópico, em, si nos vamos a la etimología de la palabra, es decir, al significado real del origen, explica o se menciona como el no lugar o el lugar que no existe. En estas obras literarias, el mundo utópico se describe espacios o formas de sociedades perfectas, idílicas, es decir, que está todo realizado de la manera más perfecta posible. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, el paraíso como una utopía. Este mundo se representa mucho mejor que el que habitamos generalmente. Y esta superioridad se percibe en términos de armonía social. Ya se acaban las guerras, las diferencias sociales e individuales. Ya no hay valores negativos como el rencor y el odio, y hay una conexión con la naturaleza. El mundo de ciencia ficción. En este mundo, el universo representado está constituido como una proyección hacia el futuro. El mundo cotidiano basado en extrapolaciones de los avances científicos y tecnológicos. Es decir, que acá vemos grandes avances tecnológicos que también rompen un poco con la línea temporal en la que nos encontramos. Vamos a ver naves espaciales, elementos de telecomunicación interespacial, etc. Y por último tenemos el mundo del absurdo. En este mundo está, o más bien se presenta la ausencia de una lógica o de causalidad racional, que dirija u ordene los sucesos y acciones de los personajes. En este mundo se percibe la locura, enfermedad o principalmente la ausencia de sentido. Ya aquí todo está de manera contraria a lo que nosotros esperaríamos. Ya hay un quiebre totalmente en el raciocinio y en la razón de nuestros personajes y del mundo que se está planteando. Ahora bien, lo que les voy a invitar es que vayamos resolviendo algunos ejercicios que buscan identificar el tipo de mundo que se presenta en estos fragmentos. Para ello les comparto el link de Google eh, para que puedan ir respondiendo mediante ese cuestionario. De todas maneras, les voy a mandar este PPT y también la guía de actividades y contenidos